Ya. Ahora veremos el resumen de este paper de investigación que estamos dando. Nosotros sabemos que actualmente vivimos una pandemia debido a la propagación del COVID y una solución efectiva para hacer frente a esta propagación es la implementación de dispensadores de alcohol con sensor de nivel y sensor de temperatura. ¿Pero dónde? Esta vez nos enfocaremos en los centros comerciales. Es por eso que en este proyecto mencionaremos los procesos, el montaje, el desarrollo para la simulación de este circuito que estaremos viendo, donde se resalta el comportamiento y la importancia del Arduino, que controla los sensores de nivel de agua, del infrarrojo y de la temperatura, por medio del lenguaje de programación de Arduino IDE. Como resultado de pruebas de su funcionamiento de todo el proceso, lo vamos a ejecutar en el programa Proteus 8.10 profesional, donde el sistema actuará conjuntamente para leer los parámetros establecidos. Cabe resaltar que el parámetro teórico, el funcionamiento teórico, ya que lo aplicaremos solamente a modo de simulación en Proteus, será que una persona o un cliente al momento de poner sus manos cerca del sensor, este circuito botará el mismo alcohol, una cierta cantidad necesaria. Luego de ello medirá la temperatura del cliente. En caso si le presentan una temperatura máxima o mayor al establecido, se activará un sensor de luz. Esto informará a los trabajadores para detectar y frenar el COVID y aislar a la persona o que la persona no ingrese al centro comercial. Nosotros sabemos que actualmente se lleva dando el COVID, esta crisis mundial a nivel global. Es por eso que es muy importante cambiar el estilo de vida que se llevaba anteriormente. Pero este radical cambio que se está dando no es adaptable para todas las personas. Más que todo al momento de ir de compras al centro comercial no se adapta. Es por eso que se tomó medidas de bioseguridad para enfrentar la pandemia y evitar el contagio del virus. Por lo cual, una solución factible que tenemos que llevar en este paper de investigación ante este problema es la automatización de los objetos sanitarios que ayudan a frenar el COVID-19. O sea, en términos generales, este proyecto se imbrica en la nueva cultura de higiene devenida por la situación de la emergencia sanitaria producto al COVID-19. Si nos acercamos más a nuestro entorno, es decir, donde hay mayor flujo de personas, también existe una mayor cantidad de centros comerciales, es decir, hay una mayor cantidad de aglomeración de personas y por ende se exige mayor cantidad de desinfección, mayor efectividad de desinfección en los centros comerciales más que todo, ya que nos percatamos que al momento de desinfectar el cliente hace contacto con la persona, con el trabajador que desinfecta. Esa es la manera tradicional de desinfección y por lo tanto es un peligro tanto a nivel masivo para todo el centro comercial como a manera individual. Más que todo que hoy en día el COVID-19 ha evolucionado. Hay nuevas variantes que son mucho más contagiosas que la primera. A raíz de esta problemática hemos creado o hemos hecho el proyecto de simulación que mide la temperatura con Arduino y el dispensador de gel con sensor de nivel automático que ayuda a respetar el protocolo de 2 metros de distancia entre el trabajador y el cliente. Ahora veremos los objetivos mencionados en el paper de investigación. El objetivo general de este paper es brindar una serie de conocimientos para la implementación, para la simulación del dispensador de alcohol o del proyecto a nivel general que hemos visto, y así poder el lector realizarlo de forma física y ya no de forma teórica, darse una noción, ayudarlo, más que todo en los establecimientos de los centros comerciales. Pero también existen
objetivos específicos. Una de ellas es la medición de temperatura corporal al cliente sin contacto. Otra de ellas es el dispensador automático del TEC antibacterial. O sea, el cliente ya no tiene que presionar el dispensador para poder obtener alcohol. Identificación automática de la temperatura, o sea, el sensor emitirá si que el cliente está con fiebre o no. Visualización, se visualiza la temperatura y también es entender la simulación por medio del Proteus. Etapas del proyecto. Bueno, nuestro proyecto ha sido dividido en tres partes: etapa de identificación, montaje y simulación. Y cada una de ellas tiene una función en particular y sigue un orden para poder tener finalmente nuestros resultados esperados. A continuación se pasará a explicar cada etapa y lo que ocurre en cada una de ellas. Como primera etapa tenemos la etapa de identificación. Como el mismo nombre lo indica, en esta etapa vamos a identificar los materiales y componentes a utilizar en este proyecto. Para el caso del dispensador se usó el Arduino, un módulo LCD, un módulo, un módulo relay o funcionando como motor, una fuente de voltaje de 5 voltios, un LED verde, resistencias de 100 y 300 ohmios, un sensor infrarrojo. Para nuestro sensor de nivel vamos a utilizar el Simulino 1 SMD, una barra LED de 10 focos, un transistor, un motor y una batería de 12 voltios. Y para nuestro sensor de temperatura será uso de un sensor LM35, un motor, un LED verde y un módulo LCD. Y finalmente para nuestra simulación será uso del Proteus 8.10 profesional. Pasando a la etapa de montaje. En esta etapa primeramente para el dispensador se va a programar el Arduino, es la configuración del equipo. En ella se va a especificar las variables a evaluar, así como la distancia y funcionamiento que se debe tener, entre otras. Luego pasaremos a montar el circuito en el Proteus 8.10 profesional. Empezamos poniendo la placa Arduino, luego conectamos con un terminal o módulo LCD. Seguido de esto pasaremos a conectar el LED verde con una resistencia en serie de 100 ohmios. Además de eso tendremos que conectar nuestro motor junto a una resistencia de 300 ohmios. Posteriormente, para terminar este montaje, se conectará el sensor infrarrojo a nuestra fuente de 5 voltios y a tierra en sus terminales. En el caso de sensor de nivel, primero, como el caso anterior, se programa el Arduino e indicamos las variables a analizar. Luego conectaremos los terminales de la barra de LEDs a los terminales del Arduino, teniendo una terminal conectada a tierra. Posterior a eso se conectará la fuente de 5 voltios, de 12 voltios, perdón, junto a una resistencia de 300 ohmios en serie a nuestro motor, y este a su vez se conectará al terminal colector del transistor y finalmente al terminal del Arduino. Y para el caso de nuestro sensor de temperatura, al igual que los anteriores, primero se programa el Arduino y se indica las variables y las funciones a realizar. Una vez hecho esto, pasaremos a conectar nuestro sensor LM35 a la fuente de 5 voltios, un terminal al Arduino y otro a tierra. Asimismo, conectamos los terminales del Arduino al LED y motor, y estos a tierra y también al módulo LCD. Pasando a la etapa de simulación, una vez acabado ya el montaje del circuito en el Proteus, se debe configurar el Arduino para los tres casos y abrir el archivo y el código de funcionamiento. Ahora, para el caso del sensor infrarrojo, tendremos que abrir sus respectivas librerías y aplicarlas. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, podemos poder simular nuestro proyecto. Veremos que en el módulo LCD se nos presenta un mensaje de activado o desactivado, dependiendo de la situación de dispensador. Además, nos daremos cuenta que el sensor infrarrojo mandará una señal de alerta a nuestro Arduino, ya que se encenderá debido a la oposición de un objeto u obstáculo. Esto va relacionado con nuestro LED verde, ya que este prenderá siempre y cuando nuestro sensor infrarrojo encienda y mande una señal a la placa Arduino. Con esto se deduce también que nuestro motor está funcionando. En el caso del sensor de temperatura,
al momento de su activación, si la temperatura es menor a 36 grados Celsius, centígrados, nos daremos cuenta que el LED verde encenderá y en la pantalla LCD nos mostrará que la temperatura es normal. Todo lo contrario cuando es mayor a 36 grados centígrados. El LED verde se apagará y se encenderá el motor de refrigeración y podemos observar que el LCD nos dirá que la temperatura es alta. Finalmente, en el caso de nuestros sensores de nivel, cuando la barra de LED se encuentra apagada, significa que el nivel de alcohol está por debajo del 20%. Entonces mandará un mensaje de alerta a la placa de Arduino y se encenderá el motor y comenzará el llenado del tanque del dispensador. Cuando la barra de LED se encienda, significa que el tanque está lleno a más del 80%. Entonces el motor se apagará. Con todo lo mencionado, podemos decir que nuestro dispensador está funcionando correctamente en general. Seguidamente tenemos los usos y desarrollos de componentes. Lo que se detallará a continuación se va a basar sobre el uso y el desarrollo de cada uno de los componentes que se va a implementar en el proyecto. Asimismo, se pasará a explicar cada uno de los componentes como sensores, microcontroladores, transistores, LED, bombas de agua, que es el motor, entre otros. Por otro lado, se mostrará la simulación de los componentes puesta en marcha para observar el comportamiento que adquieren a la hora de encenderlo. Como primer componente tenemos al microcontrolador Arduino. Como se puede observar, el microcontrolador Arduino que se va a poner en marcha será el Arduino Uno. Como se ve en la primera imagen, es un Arduino Uno, pero en la vida real. Que para este proyecto es la pieza fundamental para poder controlar, automatizar y además seguir la información de forma más precisa los diferentes parámetros que nos brindarán los sensores. Vale recalcar que para tener control de estos sensores será de mayor importancia saber los conceptos básicos de lo que es el lenguaje de programación en Arduino. Para eso vamos a usar el Arduino IDE, que nos va a permitir poner los bloques de código para poder automatizar nuestros diferentes componentes electrónicos, como los sensores infrarrojos, los diferentes de temperatura y nivel de agua. Seguidamente tenemos por otro lado que la razón por la que estamos usando Arduino es por la flexibilidad que tiene, la sencillez y el dinamismo que brinda a la hora de su uso, y gracias a ello nos permitió innovar un prototipo eficaz para hacerle frente a la crisis mundial que estamos atravesando actualmente. La figura 1 nos muestra una imagen de un Arduino en la vida real que tiene diferentes periféricos y tiene como un cerebro el Atmega 328P. Ahora, para poder implementarlo en nuestro simulador Proteus, lo que necesitamos es añadir una nueva librería para poder usarlo y que salga de la siguiente manera, ¿no? A partir de ahí, y usando los bloques de código del Arduino IDE, podemos controlar los diferentes sensores, ¿no? Los sensores que se va a mostrar a continuación. Uso del sensor del nivel del agua. Sensor de nivel de agua. El uso del sensor, o simplemente sensor de nivel, se refiere a, como su mismo nombre lo dice, un sensor que detecta por lo general líquido, la altura de un tanque u otro recipiente donde se encuentra el material. Tiene varios usos, principalmente funciona como alarma para saber si existe un sobrellenado. En caso contrario, también puede usarse para saber si el nivel es bajo. Esto es importante en nuestro proyecto, ya que el alcohol, cuando esté en su nivel más bajo de líquido, este tendría que rellenarse hasta cierto punto y así periódicamente. Lo que veremos a continuación es una simulación de cómo es que esto es posible, ¿no? Primero vemos la simulación del sensor de nivel. Ahí está todo. El funcionamiento del circuito es el siguiente. Para empezar, nombraremos los componentes usados. Principalmente usaremos el Simulino 1 SMD, que nos ayudará con el funcionamiento del circuito. Después usaremos una barra de LED de 10 focos para simular los niveles del agua de un tanque. En la parte superior derecha observamos cómo un motor están junto a un transistor y una batería, más los terminales en tierra y su respectiva existencia en donde deben estar. Bueno, empezamos.
Como la barra de LED representa los niveles de agua, se hace una separación cada dos LEDs para que representen el 20% de los niveles de agua. Entonces lo que hemos hecho es que al llegar al nivel bajo, que tomamos eso como el 20% de nivel bajo y el 80% lo tomamos como nivel alto. El motor tendría que encenderse llenando el tanque hasta el nivel alto, teniendo un pequeño delay, que es una demora, para completar el llenado sin que se rebalse, ¿no? Bueno, aquí se observa cómo al llegar al nivel bajo y tener los LEDs apagados, el circuito de motor se enciende, por lo tanto empezaría a llenar poco a poco el tanque. Después vemos cómo al tener los LEDs prendidos, el circuito de motor seguirá encendido debido a que tiene un pequeño delay para apagarse, porque estamos conectando el punto 19, que representa el 80% del tanque. Por último, observamos cómo después del pequeño delay, el motor termina estando apagado a causa de que los LEDs estén prendidos. En otras palabras, el motor que se encarga de llenar el tanque se apagará cuando supere el 80% del nivel de agua y seguirá por un corto periodo de tiempo para tener entre 90% a 100% de agua en el tanque sin llegar a rebalsar. Bueno, para el uso del lenguaje Arduino, en el programa Arduino primero definimos los puntos de entrada y salida. Definimos A5, A4, A3, A2 y 13 como puntos de salida y también A0 y 3 como puntos de entrada. A continuación, los puntos A5, A4, A3 y A2 tendrán el valor alto. Bueno, después en esta parte definimos el funcionamiento del circuito. Empezamos poniendo un pequeño delay para que los LED sean apagados de uno en uno en un intervalo de 2 segundos. Luego, cuando el punto 0 esté bajo, el punto 3 estará apagando en un tiempo de 7 segundos para volver a estar prendido. Así también con los demás puntos hasta llegar al último representando que el tanque está lleno. Para acabar ya la simulación explicaremos la última condición. Bueno, si el punto 3 está prendido, entonces ocurrirá una pequeña demora para que el punto 13, donde está conectado el circuito de motor, sea apagado. Así es como el motor dejará de estar prendido y el tanque dejará de llenarse. Entonces el tanque tendrá un pequeño nivel un poco más alto, para no rebalsarse, pero tampoco estar tan lleno. Eso sería todo. Bueno, a continuación se dará explicación al punto 4.3, que es la temperatura. Estamos haciendo uso de un sensor de temperatura, ¿no? También es llamado termosensor, aquel componente electrónico que nos va a permitir medir la temperatura mediante las señales eléctricas. Existe una amplia cantidad de aplicaciones que se le puede dar, el uso que ésta recibe, pero nosotros vamos a centrarnos en el área médico. Justamente nos encontramos en pandemia y queremos hacer uso de estos dispositivos que puedan medir la temperatura. De eso nos va a servir. Punto 4.3.1. Hemos realizado la simulación, como se puede apreciar en esta imagen, en la figura 7, ¿no? Es la simulación del termosensor en la aplicación o programas Proteus. Se ha hecho uso de un LM35, un Arduino, un LCD, un terminal virtual, ¿no?, que es esta pequeña cajita, un motor. Este motor va a simular la refrigeración, ¿ok? Y un LED. Bueno, pasemos a la explicación del uso. ¿A qué queremos llegar con este dispositivo? Bueno, como se había dicho en un inicio, medir la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en un local, cuando tú quieres ingresar, se te mide la temperatura, ¿no? Ok, esos dispositivos, esa función quiero que cumpla. Para ello se ha hecho uso de un LM35, ¿no?, que tiene 3 terminales, está conectado a una fuente de 5 voltios, a pozo tierra, y uno que va conectado directo a los periféricos de entrada del Arduino, ¿no? Específicamente en el pin A1, ¿no? Está ahí. Los periféricos de salida se ha conectado al LCD, al terminal virtual y a los otros dos, ya mencionado. Pero, ¿qué exactamente hace este terminal virtual? ¿Qué función tiene? ¿Qué cumple?
Bueno, esta va a recibir información de nuestro Arduino y esa información va a transmitirlo, ¿no?, a un código AXI, un código de computadora, ¿ok? Además, el Arduino también le hemos dado un funcionamiento en el cual, con los conocimientos de programación, le hemos dado un funcionamiento en el cual nos va a decir la temperatura si es elevada o la temperatura es normal, la ideal, ¿ok? En el LCD se va a apreciar lo que se ha programado. Por ejemplo, si tu temperatura es alta, te va a salir aquí, con la temperatura que se te ha medido. Caso contrario también, ¿no? El LED y el motor. El motor, como se le había dicho, va a simular la refrigeración. Claro, para evitar sobrecalentamientos, ¿no? Como un medio de precaución, más que nada, ¿no? Ese es el extra que se le ha aumentado, el motor. El LED, este LED emite una luz de color verde, que cuando está encendido es que la temperatura está por debajo de los 36 grados Celsius. Si está elevada, significa que la temperatura es alta, ¿no? Esa es la explicación, ¿no?, que está acá de manera escrita. Acá está lo que se le había comentado. Cuando entra un estado encendido, se va a visualizar la activación del serial virtual, y si la temperatura es menor a 36 grados centígrados, se activa el LED verde, y el LCD nos va a indicar la temperatura. Esto gráficamente se puede mostrar acá, en la figura 8. Está encendido el LED, la temperatura es normal, 34.18 grados en este caso, ¿no? Y si está apagado, la temperatura va a ser alta, el motor va a activarse, ¿no?, porque está aumentando la temperatura. También, ¿no?, puede sufrir algún sobrecalentamiento. Entonces esto se va a encargar de una refrigeración, darle, ¿no?, para que funcione de manera óptima nuestro dispositivo, ¿no?, y no presente muchas fallas. Siempre hay que usar, como se dice acá, sensores que sean de total confianza. Acá está el autocalentamiento de la electrónica, ¿no? Eso tratamos de evitar con el extra que le hemos aumentado, que es el motorcito. Bueno, seguimos con el uso del lenguaje Arduino, que se había presentado ya en la simulación. Programación en Arduino IDE, que se ha usado una librería, se han usado las variables, como se aprecian por aquí, ¿no?, un subprograma, condicionales, por ejemplo el if, que si la temperatura es superior a los 36 grados Celsius, nos va a salir que la temperatura es alta. Caso contrario, la temperatura va a ser normal, ¿no? También por aquí hemos hecho conversiones de la temperatura para que nos muestre en grados centígrados. Aquí está, en estas líneas. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá está dentro de un subprograma llamado build, con uno de los comandos loop, ¿no? Finalmente tenemos un cuadrito donde estamos colocando en grados centígrados distintos valores, entre un rango de 30 a 39 grados Celsius, ¿no? Acá están los estados que nos va mostrando el LED, el LCD, y qué va pasando con el motor y el LED. Por ejemplo, si es 30 grados Celsius, la temperatura va a ser normal, el motor va a estar apagado y el LED va a estar encendido, ¿no? Si tu temperatura va a ser muy elevada, claro, te va a mostrar que es alta, el motor va a encenderse y el LED va a mostrarse de manera apagada. Eso sería el termosensor. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la parte del sensor infrarrojo. Este sensor es un modelo adicional que podemos comprar o adquirir para Arduino e implementarlo en el mismo. Su funcionamiento básicamente lo describimos en esta imagen. Hay un diodo emisor de luz infrarroja, quien es que emite este haz de luz que es prácticamente invisible o no visible para el ojo humano. Este haz de luz rebotará con una superficie y ese rebote de superficie será detectada por este fototransistor. Bien, este fototransistor es quien recibe ese haz de luz. Ahora, dirás, bueno, simplemente, básicamente lo que hace es disparar luz, pero ¿cómo es que realmente funciona su sistema de detección de objetos? Bueno, su sistema de detección de objetos tiene un rango de distancia configurable. ¿Cómo configuro yo este rango de distancia? Bueno, si nos vamos aquí a la parte de la imagen de la izquierda, donde está en este caso el sensor, vemos que hay un cuadrado azul
Este cuadrado azul lo que indica es básicamente pues que hay un relé. Este relé nos permite nosotros configurar la distancia. Esta distancia va desde 2 centímetros hasta 30 centímetros, lo que cual para este uso que estamos dando de sensor de detección, pues viene genial. ¿Por qué? Porque una persona al momento de poner su mano en lo que es el dispensador de alcohol, bueno, nunca lo pone así tan abajo, ¿no? Si lo pone muy, muy cerca. Básicamente, pues 2 a 5 centímetros. Entonces, el sensor va a trabajar de manera óptima. Este sensor, como voy diciendo, lo programamos, ¿no? Con la distancia que querramos. Esta distancia será crucial para la detección de movimientos, porque si el LED dispara la luz y no recibe el transistor, no recibe ninguna luz, ningún fotón que rebota dentro de ese rango, quiere decir que no hay objeto. Pero digamos que programamos nuestro rango de 2 a 10 centímetros y justamente a 8 centímetros rebota la luz. Bueno, está dentro del rango y por ende pues hay objeto detectado, ¿no? Ese sería el funcionamiento. Bueno, aquí tenemos lo que es el código Arduino. Lo que hacemos primeramente es incluir Liquid Crystal para poder manipular la pantalla. A continuación creamos una pantalla. Luego establecemos el pin que vamos a usar, en este caso pin 1, y establecemos el estado de pin 1 que será de estado desactivado por ahora, con 0, ¿no? Luego vamos aquí, en esta parte del código, lo que hacemos es indicar que usaremos la pantalla LCD completa, establecemos el pin 1 como pin de entrada y posteriormente mostramos un mensaje que diga estado operativo, ¿no? En este mensaje se muestra en la pantalla LCD. Luego que tenemos otra función que es mostrar texto. Esta función lo que hace es indicarnos, de acuerdo a este parámetro, de acuerdo al parámetro que se le pase, de acuerdo al valor del parámetro, nos va a mostrar un texto. Si ese parámetro, el valor de ese parámetro de hecho vale 0, pues nos muestra desactivado, ¿no? Que indica que no hay nadie a la espera de recibir desinfectante. En el caso de que ese parámetro sea distinto de 0, pues lo que se quiere indicar es que hay alguien que está a la espera de recibir desinfectante. En este caso mostraría activado, en el caso de que no haya nadie, desactivado. Void loop lo que hace es repetir constantemente estas líneas de código que tienen en su interior. Esta línea de código, la primera, lo que hace es leer constantemente el estado de pin 1, porque pin 1 puede cambiar de estado alto a estado bajo, ¿no? Estado alto, como voy diciendo, pues indica que el sensor infrarrojo detectó un obstáculo, en este caso la mano de una persona, ¿no? Que quiere, en este caso, el desinfectante. Y eso puede variar, ¿no? Porque puede haber una persona y a la vez puede no estar una persona. Entonces hay que leer constantemente ese pin. De acuerdo a ese estado de pin, si es que es bajo, pues se manda a mostrar texto a la función, se llama la función mostrar texto, se le pasa el identificador de pantalla y se le manda 0. Este 0 indica que se tiene que imprimir el texto que diga desactivado. Caso contrario, pues se le mandará 1. Y este 1 indica que se imprime el texto que diga activado. Aquí tenemos la simulación. Esta es la pantalla LCD de 16 columnas por 2 filas, una placa Arduino 1, un medidor de voltaje, un LED indicador color verde, una resistencia para proteger el circuito, un motor simulador del dispensador, un testeo lógico para el sensor infrarrojo. Y acá el sensor infrarrojo propiamente dicho. Entonces al momento de presionar en play, nos damos cuenta que está desactivado. ¿Bien? Está desactivado porque supuestamente ahorita, entre comillas, el sensor no detecta nada, ¿no? Pero para hacer que detecte tenemos este operador lógico aquí. Entonces si le damos un clic, sería como si hubiera detectado un movimiento, ¿no? Es como un pin de testeo para el sensor. Y acá nos dice que está activado. Automáticamente vemos que se ha prendido el LED verde, se ve con una caída de potencial y el motor gira. Y cuando lo desactivo, esto tarda un poco por mi computadora, pero aquí vamos a observar que pasa lo contrario, ¿no? Está desactivado, el LED se apaga y el motor se apaga. Cuando está activado el sensor indicaría que hay una persona que está esperando que se le eche el desinfectante, el gel, en la mano, y cuando está desactivado quiere decir que esa persona se ha retirado de ese lugar. Eso sería todo. Resultados. Como si ya se había mencionado anteriormente,
Como resultados hemos obtenido que el sensor infrarrojo se encenderá siempre y cuando haya un obstáculo que se le interponga. En este caso, al tratarse de un dispensador de alcohol, serían nuestras manos a la hora de ponerlas. Por otro lado, también se obtuvo que este sensor infrarrojo llevará una señal de alarma a nuestro Arduino, la cual indicará en el módulo LCD un mensaje. Si el sensor infrarrojo enciende, el LCD mostrará activado, y si no enciende, el módulo nos mostraría desactivado. Asimismo, se obtuvo que el funcionamiento de nuestro sensor infrarrojo está relacionado con el funcionamiento del LED y de nuestro motor. Si nuestro LED verde enciende, significa que se ha enviado una señal de alarma al Arduino por parte de nuestro sensor. Básicamente lo que nos quiere indicar es que este LED, en este caso nuestro motor, está funcionando y por ende todo el circuito dispensador de alcohol en general. Y de nuestro sensor de temperatura obtuvimos que al momento de la activación del circuito, el LED verde encenderá siempre y cuando la temperatura a la hora de poner nuestras manos sea menor a 36 grados centígrados. Caso contrario, si es mayor, el LED se apagará y mandará un mensaje de alerta al Arduino y activará el motor de refrigeración. Y por último, de nuestro sensor de nivel, obtuvimos que la barra de LEDs encenderán siempre y cuando el nivel del alcohol, del tanque de alcohol, está mayor al 80%. Caso contrario, la barra de LEDs estará apagada y mandando un mensaje de alerta al Arduino. Entonces activará el motor para el llenado del tanque. Sí, donde tenemos los beneficios de ese proyecto, ¿no? Que en realidad son muchos, ya que tenemos por un lado que el microcontrolador Arduino 1 es de un costo flexible y nos permite modificar los diferentes parámetros con respecto a la ubicación que nosotros estemos. Esto se puede ejemplificar cuando estamos en un lugar donde la temperatura sea baja o ya sea alta. Y gracias a nuestro Arduino podemos moldear para que se lleve a cabo la lectura de la temperatura de manera correcta. Y de esta forma y otras se puede adaptar a diversas situaciones con las que nos podíamos encontrar. Por otro lado, el prototipo creado por nosotros, muy aparte de abarcar en los centros comerciales, también podría ser de beneficio para los restaurantes, farmacias, clínicas, bodegas, entre otros. Y que, como sabemos, también son concurridas frecuentemente por la ciudadanía de a pie, y protegerlo sería la finalidad del presente proyecto, pero de una forma más dinámica e interactiva entre el usuario y la máquina, gracias a la implementación de los diferentes sensores que se mostró anteriormente, y que se encargarán de cuidar de manera indirecta y directamente cada uno de los usuarios a usarlo. Finalmente, como último beneficio y el más importante será de ir disminuyendo la tasa de contagio que sigue prolongando día tras día. Conclusiones. En estos tiempos tan difíciles que atraviesa el país, con todas las medidas sanitarias y de seguridad, nos ha sido y es de suma importancia este proyecto, ya que es un proyecto muy útil y práctico en la actualidad. Debido a la circunstancia virológica que nos estamos enfrentando, es necesario empezar a crear hábitos de limpieza dentro de nuestro hogar, centro de estudio o espacio de trabajo, en donde juega un papel importante nuestras manos. Sabemos que en nuestras manos es la parte de nuestro cuerpo con más peligro de poder contagiarnos o contraer algún virus o bacteria que está en el entorno, ya que con estas tenemos una interacción física en cada momento con el medio ambiente, ya sea con los pasamanos de transporte público u otros. Es por esta razón que debemos de prever y lavarnos las manos y hacer uso del alcohol constantemente. Pero normalmente se ha podido notar que los dispensadores de alcohol son manuales, por lo que usualmente es muy riesgoso a la hora de presionarlo con la mano y contagiarse o dejar contagiado tal vez el dispensador. Ese es el principal motivo de nuestro proyecto, brindar una mayor seguridad a las personas con el uso de este modelo dispensador. Además, nos hemos dado cuenta que en estas circunstancias es un poco difícil conseguir los materiales en físico, pero teniendo los simuladores y haciendo un uso correcto de estos, se pueden hacer grandes cosas. Además, nos ha servido a nosotros como estudiantes para tener una vista más clara para el futuro, teniendo y planteándonos mejores ideas para una posible mejora del proyecto, ya que el futuro de la ingeniería electrónica y telecomunicaciones depende de las nuevas ideas que surjan.
y somos nosotros los que guiamos el camino de la electrónica para el futuro. Eso sería todo lo que abarca nuestro proyecto. Muchas gracias.